Guillermo Carnielli. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por visitarnos. Compartir con vos un momento de una charla. Me dijiste para hablar un poquito sobre mi trayectoria y de mi familia acá en Ceres. Teresa, se lo contaba en la comunicación telefónica que tuvimos, yo escuché sobre su reputación, pero la reputación es siempre lo que habla la gente de una persona, ¿no? Y por eso siempre en función a esa reputación estuve interesada en entrevistarlo y bueno, para hablar sobre su historia, sobre su carrera, sobre su profesión. Pero quiero arrancar por el principio. ¿Por qué Chumbi? ¿Por qué siempre le han dicho Chumbi? Mira, es algo que me quedó pendiente, que lamento que haya fallecido mi madre y me quedaron muchas preguntas en el camino que me las voy haciendo ahora y realmente es una cosa que nunca le tuve la inquietud de preguntársela, ¿no? Así, pero quedó. Quedó, sí. Y en la gente está instalado también. Totalmente, totalmente, Bien. porque es así como lo llaman. Bueno, sus padres, doctor, nacieron en Ceres, fueron los primeros habitantes. ¿Cómo comenzó la familia? Toda mi familia fueron de los primeros habitantes de Ceres, tanto por parte de madre como por parte de padre. Por parte de madre, familia Rufino. Mi abuelo llegó a Ceres y puso un almacén que después se fue ampliando y fue almacén de ramos generales y después compró un campo y bueno, tuvieron 10 hijos. Y por parte de mi padre, la familia Carnielli, también mis abuelos vinieron en los comienzos, todos alrededor del 1890 y algo, tal es así que figura en la placa de bronce que había en Plaza San Martín, Sí. que se la habían robado, pero que me dijeron que la recuperaron. Ah, bueno. Están ahí los apellidos. Y mis abuelos paternos tuvieron también 10 hijos. Y dio una casualidad, porque no es habitual, que 3 hermanos Carnielli se casaron con 3 hermanas Rufino. Claro. Mi abuelo paterno vino acá con el ferrocarril, fue conductor de máquina, maquinista. Sí. Y bueno, pues 3 o 4 de sus hijos siguieron también en el ferrocarril. Claro. Y mi padre comenzó nació en 1913 y hizo trabajos varios como chicos que en aquella época entraban a hacer cualquier cosa que le ofrecieran. Trabajó en la panadería Monteferrario, trabajó haciendo parte de la ruta 34 en la zona de Herrera, de esa parte. Sí. Y bueno, después entró como ayudante mecánico en la agencia Chevrolet de Bolsi, era en aquella época, la agencia Chevrolet original, Sí. que estaba ubicada en San Martín y Suipacha, donde está la ferretería Nicolau. Sí. Y ahí entró también otro hermano y con el tiempo Bolsi quería retirarse y les ofreció que la compraran. Eran empleados. Claro. Le dijeron que no tenían recursos. Sí. Dice, yo sé que los recursos los van a tener porque ustedes son trabajadores y bueno, Y seguramente le dio un plazo. Le dio plazo sin fecha fija Claro. a pagar. Y bueno, se casó con mi madre y tuvieron 2 hijos, mi hermano Williams, mayor, que nació en 1941, y yo nací en 1943, en octubre, y hicimos nuestra infancia y nuestra adolescencia y estudiamos. ¿En qué escuela en Ceres. estudió? El Jardín de Infantes
y primero y segundo grado en la escuela Las Monjas. Sí. En aquella época los varones no podían seguir más del segundo grado. Claro. Era una normativa. Sí. Así que tercer grado hasta sexto lo cursé en la Escuela Nacional 124. Tengo muy gratos recuerdos. Y después en el Colegio Nacional, el llamado El Ciclo. Claro, ¿no? claro. Y que mi padre fue también presidente de Cooperadora, que hay obras hechas en esa época. Y que después también yo participé de la Cooperadora como miembro y en algún momento también como presidente. Claro. Y quedaron algunas obras de esa época. Hicimos un patio central con cemento que lo transformamos en cancha de vóley. Hicimos toda la instalación eléctrica con disyuntores que no había en esa época. Y hicimos el primer gabinete de computación del colegio, con 4 computadoras. Qué adelantados, qué adelantados. Termina la secundaria y, bueno, aparece la posibilidad de irse a estudiar afuera, que tampoco era común, porque no era común. Estamos hablando década del 60. Exacto. Mis padres siempre quisieron que sigamos estudiando. Y antes que yo se había ido mi hermano a estudiar medicina en Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Porque teníamos familiares ahí en Tucumán. Claro. Y en el año 61 me voy yo a estudiar medicina también a Tucumán. A Tucumán. Me fui en enero, que en esa época había un curso llamado premédico de 4 meses. Y en esa época no había celulares, la única comunicación era por cartas o hablar por teléfono una vez por mes, porque era todo una ceremonia, a veces había 24 horas de demora para conseguir una comunicación. Una comunicación, claro. Y el 8 de marzo, al mes y 10 días de haberme ido, viene un familiar, estábamos en una pensión, a las 10 de la noche, a decirnos que mi padre estaba muy enfermo, que quería que vengamos a hacer eso. Así que alquilamos un auto y nos vinimos. En el trayecto, en la población de Argentina, un hombre haciendo señas, era el que estaba a cargo del campo de mi padre. Paramos y nos da el pésame. Nos enteramos que mi padre había fallecido. Sí, que muy joven. 48 años. Muy joven. Y hacía un mes que no me había ido a estudiar. Claro. Fue un drama realmente. Volvimos a estudiar porque era lo que habíamos prometido que íbamos a estudiar. Hice el premédico los 4 meses, cursé histología y anatomía ahí en Tucumán y decidimos con mi madre irnos a vivir a Rosario. Sí. Me inscribo en la Facultad de Medicina Rosario y no me reconocen nada de lo hecho en Tucumán. Para que te reconozcan en esa época había que tener tercer año completo aprobado. Claro. Mi hermano se queda para completar tercer año porque él estaba en segundo. Claro. Y yo tuve que empezar de nuevo. En Rosario. En Rosario, un premédico que en Rosario duraba 1 año. No 4 meses. No, así que 1 año más. Y después comenzar otra vez con histología y anatomía. Claro. Debo ser uno de los únicos en el país que tiene aprobada anatomía y histología 2 veces. Claro. Y con mi madre allá empezamos a fabricar ropa. Tercer año de medicina me caso con Marta Franchetti, que era de acá de Ceres. Y bueno, y junto con ella y mi madre nos pusimos a fabricar ropa por mayor. También Marta hacía billutería. Muy emprendedores. Sí. También compraba y vendía autos usados. Mientras estudiaba. Mientras estudiaba.
hasta que empezamos vendiéndolo al auto usado en la calle, publicándolo en el diario, tener un auto, acomodarlo y ponerlo a la venta, hasta que después mejoramos y abrimos una pequeña agencia, entraban 4 vehículos pegados a mi casa. En Rosario. En Rosario. Y bueno, fuimos así manejándonos económicamente. Y también, una vez que ya estuve en 5.º año, el negocio no me permitía con el estudio, así que compré un taxi y lo trabajaba de noche. Inclusive llevaba los libros en el asiento de al lado, y cuando estaba en una parada durante la noche también estudiaba. Claro, me está sorprendiendo tremendamente porque es un esfuerzo sobrehumano cuando uno piensa en estudiar y trabajar, pero estudiar y trabajar en estas condiciones, ¿no? Mientras le permitían los horarios también. Pero era un objetivo que se lo habíamos prometido a nuestros padres. Claro. ¿Su hermano se recibió también? También se recibió, después pasó a Rosario y se recibió En Rosario. en Rosario. Él se especializó en tocoginecología. Y yo, desde que empecé a cursar las materias de clínica en 4.º año, en todas las materias me empezó a gustar la pediatría, intensificaba el estudio en la parte pediátrica de todas las materias. Sí. Y ya en 6.º año empecé a concurrir a la sala de pediatría para ir capacitándome. Y dejé para rendir pediatría como última materia porque la tenía muy vista. Los profesores ya me conocían porque yo concurría siempre. Así que me recibí con pediatría con un sobresaliente. Un sobresaliente. ¿En cuánto tiempo hizo, en cuántos años hizo la carrera con todo este fue un año trabajo? que perdí en Tucumán, 2 años que perdí entre 2.º y 3.er año, fueron 3, así que me llevó 9 años. 9 años. Y después 4 años de la especialización, 3 años y medio, sí. Yo la especialización la hice, bueno, comencé de estudiante, y después en Sala 8, donde me recibí, Sala 8 del Centenario, y como médico becario interno en el Sanatorio de Niños de Rosario, que era el principal centro pediátrico de Rosario. Claro. Y bueno, y cuando conseguí la especialidad, trabajaba muchísimo, pero económicamente me alcanzaba para lo básico, y ya llegó Lisandro, que voy a contarte una anécdota. Y trabajaba mucho, tenía 24 guardias mensuales. Y además tenía un consultorio en el sanatorio de la UOM, y tenía un consultorio en el barrio Saladillo, un barrio de gente bastante carenciada, que lo hacía de tarde, era municipal. Y en el sanatorio tenía la atención del consultorio externo de guardia, más las guardias nocturnas, más guardias de servicio a domicilio, más la recepción de recién nacidos. ¿A todo eso seguía con los otros negocios de comercio? ¿Había cortado todo? No. Mi madre seguía con mi Claro. señora, con Marta, que habíamos abierto una boutique. En el 77, bueno, mi hermano ya se había venido a vivir acá a Ceres y era dueño del Sanatorio Moderno. Y bueno, yo vine e instalé mi consultorio en mi casa, en mi domicilio. Así que era trabajar, estar de guardia también las 24 horas, Claro. porque a mí me tocaban timbre y yo salía a atender. Yo no podía quedarme sabiendo que había alguien que me necesitaba y la urgencia que podía tener. Claro. Así que las 24 horas del día, los 365 días del año, de guardia. Claro. Y hacía la recepción de recién nacidos. Y en ese primer año completé también la especialización de neonatología. Soy de los primeros
también neonatólogo, que después acá prácticamente no la podía ejercer porque no había infraestructura, Claro. Era un lugar muy chico, no se podía instalar una sala de neonatología. Claro, claro. No podía funcionar, tal es así que funcionaba en Rafaela, teníamos que derivar los recién nacidos con problemas a Rafaela y no consiguieron que subsista a nivel privado, tuvieron que cerrarla también y quedó la del hospital, ¿no? Claro. ¿Cómo transcurre esa época como profesional en Ceres, criando a Lisandro? ¿Fiorella vino en qué año? Fiorella en el 86, 87. Así que 10 años de Sí, diferencia con sí. Lisandro. Lisandro nació en el 86. En el No, el 76, 76. perdón. Sí. Bueno, y acá trabajando con mucho placer, porque hacía lo que a mí me gustaba, con muchísimo trabajo. La gente me recibió muy bien, tuve el apoyo de toda la comunidad, en el sentido de que me confiaron la salud de sus hijos. Me dice, doctor, que se viene de Rosario porque con tanta cantidad de trabajo no podía progresar económicamente. Llega a Ceres, se involucra de lleno con su profesión, que es su pasión, y económicamente, ¿cómo iba teniendo en cuenta la profesión solamente? Tenía mucho trabajo, así que mejoró económicamente Sí. la situación. Nunca floreciente, de decir que era para tirar manteca al techo, pero podía tener una vida digna de que me pude hacer en mi casa propia, Sí. de tener un vehículo que siempre fueron mi debilidad, siempre tuve un buen vehículo, nunca tuve grandes aspiraciones, siempre tuve una vida modesta. Usted tiene posturas críticas en muchos aspectos políticos, en cada una de sus columnas, también a través del Facebook, que me lo acaba de decir. Bueno, lo encontró también como una dinámica de comunicación. ¿Participó alguna vez en gestión política a lo largo de su vida? La política siempre me interesó, siempre estuve actualizado en política. Y cuando estaba por llegar la democracia, año 82, por ahí, me gustaba el Partido Demócrata Progresista, había leído mucho sobre Lisandro de la Torre y me afilié al partido. Y creo que en las primeras elecciones del 83 o en la siguiente, integré la lista de concejal en segundo término. En primero iba Gardo Flores, que él ingresó al consejo, yo no ingresé por 16 votos, y seguí participando y empezó a haber cosas que no me gustaban en la política, muchos intereses particulares que privaban sobre lo comunitario, y entonces en el año 88 renuncié al partido. Estamos, perdón, ¿no? Que lo moleste, pero no lo quería dejar pasar porque con la visión que usted tiene sobre todo lo que pasa en la Argentina, hablando sobre los gobiernos, usted lee, se instruye, y pasó por, 63, 66, Ilia, golpe de Estado, nuevo gobierno de Perón, golpe de Estado, llega la democracia, viene el menemismo, viene el kirchnerismo. A lo largo de todos estos años, ¿qué lectura hace de la Argentina? ¿Cómo fue fluctuando? ¿Qué es lo que nos pasa como sociedad? ¿Cómo nos comportamos los argentinos ante el paso de diferentes políticas que han gobernado a la Argentina? Es un tema que daría para largo, ¿no? Porque es un problema de tipo estructural que viene de muchísimos años, porque si retrocedemos en la historia, bueno, tendríamos que partir desde Colón, que empezamos con problemas, ¿no? Y bueno, después seguimos, hubo momentos florecientes en la historia de la Argentina, que llegamos a ser país destacado
a nivel económico, a nivel cultural, a nivel educacional. Y yo creo que a partir de la década de 1930 para acá comenzó la decadencia. Tuvimos chispazos de gobiernos democráticos que fueron buenos y rescatables, pero fueron todos periodos y que en los últimos años, no quiero individualizar un gobierno, pero desde la democracia para acá, desde el 83, hubo partes descatables de Alfonsín en ciertos órdenes, pero en lo económico fue un fracaso total. Fueron rescatables cosas de Menem, que terminaron también mal económicamente. Después fueron esos gobiernos transitorios que tuvimos que zafar de circunstancias económicas muy graves. Después vinieron la época de los Kirchner, que hubo cosas rescatables y otras cosas que no. Lo mismo con los que siguieron, pero a nivel de sociedad venimos decayendo. A nivel educacional venimos decayendo. A nivel salud venimos decayendo. Yo no he escuchado desde el 83 o a lo mejor más atrás también de una política de salud, ni en las campañas siquiera, ni promesas. Y siempre se fueron acortando los presupuestos a nivel del presupuesto de salud. Esencial. Y Argentina invierte mucha plata en salud, pero está mal utilizada. A nivel de salud lo estamos viviendo acá en Ceres, pero no es solo Ceres. En todo el departamento no quedó más ninguna clínica privada, pero el problema de salud también es para tratarlo. Viene desde hace muchísimos años la decadencia. Y el nivel local también llevaría para tratarlo largamente, ¿no? Porque acá son pocos los que se salvan, los que nos salvamos. No me quiero quedar afuera. Pero hay cosas coyunturales de déficit nacionales, provinciales y locales. Y si hablamos de Javier Milei, de las políticas, los recortes, la política económica liberal, los recortes, ¿cómo ve este sistema de gobierno? Era indispensable hacer muchos de los recortes que se hacen. Hay otros que no los acepto. No acepto las formas de él, lo veo muy autoritario y falto de empatía con la gente más necesitada, porque la situación económica interna no es buena, hay gente muy carenciada. No estoy de acuerdo con brindarles apoyo in eternum, pero sacarlos momentáneamente del paso hasta que cambie un poco la situación y con exigencias a cambio, es decir, yo te voy a dar un subsidio pero a cambio de trabajo, a cambio de educarte, de capacitarte, de que tus hijos cumplan la escuela primaria y secundaria como corresponde. Les vamos a dar lo básico para que puedan alimentarse. Acá en este país que producimos alimentos nadie puede pasar hambre. Pero no dar subsidio sin fecha de vencimiento. Esas son las formas. La forma de Milei faltando el respeto. ¿No? A las mujeres sobre todo, ¿no? Maleducado. No comparto para nada. Le doy un panorama. Distribución social
Ahí tiene agua por las dudas. Gracias, muy amable. Porque bueno, a lo largo de todos estos años ha pasado usted también por varios sistemas políticos. ¿Distribución social o libre mercado? Yo no soy partidario de los extremos. Hay cosas que tiene que haber libre mercado, pero hay cosas que tenemos que proteger la industria nuestra. Y tampoco comparto que hay que darle todo, regalar, que las clases sociales deben ser igualitarias. Yo creo en la meritocracia. Démosle a la gente de menos recursos los recursos para que mejoren, pero no regalándole sin nada a cambio. Usted mira hacia atrás, está en total actividad con sus amigos, con las peñas, leyendo, pero siempre fue una persona muy pensante, como nos decía, siempre se autoevaluó, lo sigue haciendo, se critica, pero mira su trayectoria. Hay un artista que a mí me gusta mucho, que es Charly García, que dice: es larga la carretera cuando uno mira atrás, dice. ¿Cómo ves su vida? Yo siempre estoy conforme con lo que hago, porque todo lo que hago lo hago analizándolo. No soy impulsivo en nada, pero yo no podría decir que si volviera a nacer haría todo lo mismo. Yo tendría muchas cosas por corregir. La verdad es que es un placer haberlo tenido, doctor. Valoro muchísimo que haya dispuesto un rato para charlar con usted, porque a mí me gusta mucho leerlo y bueno, imagínese cómo he disfrutado este rato con usted. Yo te agradezco el poder comunicarme con la gente, pero ya te digo, no quiero dar cátedra de nada, no, soy humilde por naturaleza, yo no necesito grandes cosas. Te agradezco muchísimo que me hayas podido poner en contacto con la gente. Me sentí muy cómodo y por eso el agradecimiento es total. Y le agradezco profundamente a la comunidad de seres. El doctor Guillermo Carnielli con nosotros, como lo habíamos anunciado, aquí en la mañana de Radio Verde. Ojalá que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros esta conversación.